A continuación, en esta segunda etapa de este día sábado, tendremos la presentación del libro El Imperio de las Sombras. Este será a cargo de su autor, el señor Sergio Morales Chávez, que es historiador y músico también, como previamente lo habíamos anunciado. Entonces, por favor, le damos la bienvenida al señor Sergio Morales Chávez. Y le cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, por los que no nos habíamos visto, pero casi todos ya nos habíamos conocido aquí en la mañana. Como ustedes saben, a mí me toca hacer la presentación del Imperio de las Sombras, que es una obra que publiqué hará unos 2 años. Me llevó a elaborarla alrededor de 6-7 años y entonces es una obra muy extensa y muy documentada, y al respecto yo quiero decirles que entre improvisar y leer un texto, yo por supuesto prefiero improvisar porque se establece una comunicación espontánea entre el público y el conferencista. Pero en este caso yo decidí leer un texto por algunas razones. Por ejemplo, yo no me enteré muy a tiempo de este congreso, y la otra razón es que cuando me aboqué a elaborar el guión, me di cuenta que tenía yo que hacer referencias a una obra que es muy extensa, meticulosa, documentada, y se me hacía difícil exponerla de manera espontánea, porque yo no quería incurrir en imprecisiones, de manera que lo que tengo, pues como les decía, es el texto. Es un texto que comienza hablando de la identidad mexicana, porque es el tema central de este congreso, y después de esta temática empiezo ya tratando lo referente al Imperio de las Sombras. Así pues, damos comienzo a este tema. El congreso de este fin de semana es sobre la identidad nacional mexicana, una identidad extraviada en el caos del nuevo desorden mundial. La crisis que vivimos actualmente no es nacional ni regional, es mundial. No se trata de una crisis común y corriente, sino de una caída que lo abarca todo: economía, cultura, política, sociedad, ética, religión, pero ante todo valores. Valores sin los cuales no puede sostenerse una cultura. A lo largo de la historia hemos presenciado la caída y nacimiento de muchas civilizaciones. Hay teorías de la historia que interpretan esto como un proceso natural. Sin embargo, los seres humanos sabemos que somos seres inteligentes y no ajenos a nuestro destino, y que tenemos mucho que ver en el éxito o en el fracaso de nuestros actos. Además, podemos identificar sus causas y los agentes que se imponen en la historia, para bien o para mal. Por eso es que en medio de este colapso han surgido varias voces en el mundo en busca de la identidad perdida. Focos de resistencia que perciben a los agentes de disolución mundial, que pretenden implantar una nueva civilización, pasando por encima del mundo libre, del cual, por cierto, ya no queda gran cosa. Voy a hacer un pequeño alto. ¿Se escuchan algunos ruidos? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, es que se ve un poquito de... Sí, algo así, pero bueno, voy a continuar. Ok. Actualmente, todos sabemos que la batalla por el control del mundo es una batalla cultural. Por eso,
El principio de identidad es un presupuesto elemental sin el cual no puede emprenderse ninguna lucha. El principio de identidad es un presupuesto tan importante como la bandera de una nación. No olvidemos que no solo el revisionismo histórico busca la identidad perdida. También la izquierda, que pretende el control del mundo, reclama la suya. En la batalla cultural actual, la cuarta transformación trabaja en México para romper con nuestro pasado. Un pasado que le estorba para poder construir el mesianismo socialista. Por eso se le da tanta importancia a la memoria histórica, que pretende anular el legado católico de España y suplantarlo por el de la Gran Tenochtitlan. El conflicto desatado actualmente sobre los libros de texto escolares para adoctrinamiento de nuestra juventud es el más reciente episodio de esta batalla cultural. ¿Quiénes somos en realidad? Esa es la pregunta que todos los mexicanos debemos hacernos en medio de esta lucha en la que está de por medio la libertad y el porvenir. En medio de la vorágine, México debe rescatar su identidad. Para ello, los mexicanos debemos conocer no la historia oficial, esa ya la conocemos. Lo que debemos conocer es nuestra verdadera historia en el entorno mundial. A este fin, El Imperio de las Sombras, obra de la que voy a hablar a continuación, ofrece una visión desde el punto de vista del revisionismo histórico, independiente de la educación masiva, independiente de la educación obligatoria y de lo políticamente correcto. Cuando yo comencé a escribir El Imperio de las Sombras, me di cuenta que yo necesitaba un término general para referirme a la materia que es objeto del revisionismo histórico, y ese término no lo encontraba. Hay algunos términos que han acuñado los pioneros del revisionismo histórico, como por ejemplo judeo-masonería, nuevo orden mundial o revolución mundial, que son términos que se refieren a situaciones específicas o momentos específicos de la historia, pero no eran útiles para lo que yo buscaba. Y al mismo tiempo me di cuenta que ese término que yo buscaba era el título del libro. Y pasó el tiempo y pensaba. Uno de los términos que en un momento dado se me ocurrió, por ejemplo, fue el imperio del mal. Pero era un término que podía resultar simplista, demasiado sobado, inclusive que ya se había aplicado antes. Esto lo usaba George Bush Jr. En tiempos del nacimiento del nuevo orden mundial, allá por la época de los 90. Ese término lo aplicaba para la Unión Soviética. Bueno, el caso es que yo deseché ese término porque podía también tener implicaciones teológicas que complicaban más la temática. Y el término más apropiado que encontré para el título es El Imperio de las Sombras, del cual vamos a continuar con la lectura. Hay un detalle, antes de abordar el cuerpo del libro, también que quiero referir, es que cuando yo empiezo a escribir, yo no quería hacer un tratado, yo quería hacer un libro de divulgación, que es lo que pienso que más se requiere en nuestra época. Pero cuando comienzo a escribir, empiezo a tratar la temática desde los orígenes de la problemática del revisionismo, y
Y para esto pues estamos hablando de una cuestión histórica de más de 2000 años de antigüedad, que arrancaba pues en la antigüedad clásica y la edad bíblica. Empiezo escribiendo sobre esos temas y a lo largo de la historia hasta llegar a la época actual. El caso es que para hacer un libro de divulgación resultó demasiado extenso. Tampoco es un tratado, pero creo que logré conseguir un libro que es útil como manual y útil también tanto para las personas neófitas en la materia como aquellos estudiosos del revisionismo que quieren enriquecer su conocimiento. Bien, entonces continúo con el cuerpo del libro, que dice así: el fenómeno social que estudia el revisionismo histórico es difícil de reducir a un término. Los pioneros del revisionismo histórico acuñaron términos como judeo-masonería, revolución mundial, nuevo orden mundial, que describen episodios específicos en la coyuntura internacional, pero ninguno de ellos puede abarcar el proceso milenario que estudia el revisionismo. Por su contenido, el Imperio de las Sombras no solo es una síntesis de la interpretación general revisionista, es un análisis que da respuesta a algunas incógnitas de la historia que forman parte de la problemática que estudia el revisionismo. Existen lagunas históricas que solo han podido ser explicadas al paso de los años. Algunas de ellas, tras la desclasificación de documentos confidenciales de Estado. En otros casos menos afortunados, subsistirán misterios de la política que jamás serán resueltos. Algunos de ellos solo se reconstruirán por hipótesis. El Imperio de las Sombras sintetiza los pormenores de un grupo de poder internacional, político, mediático y económico, con capacidad para derrocar imperios y gobiernos, provocar guerras, crisis económicas, imponer dictaduras e ideologías, liderar la política mundial a través de la ONU e integrar comunidades de estados como la Unión Europea. Las raíces históricas de este grupo de poder se remontan a más de 2000 años de historia, a partir de las ambiciones mesiánicas de un grupo de sacerdotes levitas que proclamaron a Israel como pueblo elegido. La misión divina asignada al pueblo elegido consistía en la redención del género humano. Sin embargo, la egolatría de estos sacerdotes desplazó al humanismo. El judaísmo no se distinguió por el amor al prójimo, sino por la usura y el chauvinismo. Diseminados por el mundo antiguo, los judíos no se integraron a las naciones. Apartados de la sociedad, amasaron fortunas y llegaron a controlar economías para su beneficio, provocando crisis por carestía o escasez. Durante la Edad Media, el gueto no impidió a los judíos ejercer el poder comercial y usurario que les permitió adueñarse de tierras, propiedades, ganado y todo cuanto pudieron arrebatar a los gentiles, despojo que condujo a su expulsión de Europa occidental, a la cual volvieron muy pronto, no sin antes entregar a España al dominio musulmán por 700 años. A fines del siglo XVIII, a la usura judía que había vuelto a Europa operando a través de los bancos, se sumó el poder secreto de la masonería. Juntos, el poder del oro, unido al poder de las sombras, derrocaron a las viejas monarquías y establecieron la sociedad laica y liberal que prevalece en la actualidad. Tanto la Revolución Francesa como la independencia de Iberoamérica estuvieron encabezadas por la judeo-masonería. La revolución liberal, consumada en nombre de la igualdad, la fraternidad y la libertad, se proclamó al servicio de la sociedad y los derechos del hombre, pero en la práctica
ha estado al servicio del capital judeo-protestante. El triunfo del liberalismo sobre el antiguo régimen fue el triunfo de las sociedades secretas sobre la Iglesia y las viejas monarquías que estorbaban a las élites del siglo XIX. Triunfo que no siempre se produjo a la luz del día, sino al amparo de la sombra y contra los intereses de la sociedad. La masonería, brazo derecho de la élite no siempre visible, no es una sociedad totalmente secreta, sino un grupo de poder, una secta que controla la política occidental. Sin duda, hubo disposiciones que se tomaron a puerta cerrada, cuyos pormenores, salvo por sus consecuencias, jamás serán conocidos. Pero gracias a la actividad de cara al público de la masonería, gracias a sus declaraciones públicas, a sus indiscreciones o a la información proporcionada por sus desertores y documentos internos que se filtraron a la sociedad, o por haber caído en manos de gobiernos como el de Miklós Horthy en 1919 en Hungría, o el del Tercer Reich en 1940, es como una minoría ilustrada ha podido percatarse de los proyectos de esta élite global. El triunfo de la Revolución Francesa no solo fue el triunfo del liberalismo sobre el antiguo régimen, fue el triunfo de la sociedad laica sobre la cristiandad. La historia final del tiempo, la historia lineal del tiempo cristiana divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Se supone que actualmente vivimos la era cristiana, pero ¿qué tan cierto podría ser esto? ¿Cuáles son los valores que prevalecen en la vida cotidiana de la sociedad actual? ¿Los de la Iglesia o los del Estado? Antes de la Revolución Francesa, la sociedad estaba educada en el cristianismo. Hoy, la educación es laica. Antes de la Revolución Francesa, la monarquía estaba apoyada en la Iglesia Católica. Hoy, en la democracia republicana, la Iglesia está excluida de la vida pública y bajo acoso de los medios de comunicación. La perspectiva social actual ofrece a la humanidad diversas alternativas, modelos sociales o ideologías a la carta, de izquierda o de la derecha del establishment, pero ninguna de ellas compatible con el cristianismo, sino con la era postcristiana. La ideología de género, el marxismo cultural, la sociedad de consumo, el socialismo ateo o la sociedad hedonista, proponiéndonos todos ellos la redención en la tierra, es decir, ofreciéndonos la ciudad del hombre, no la ciudad de Dios, para decirlo en términos de San Agustín. La corriente cultural que levó anclas para abandonar el mundo teocéntrico, independizando a la humanidad de Dios, fue el humanismo, el cual prometía traer la redención del hombre a la tierra a través del racionalismo, la democracia, la revolución industrial, el positivismo y la ciencia. Las tareas de las que antes se ocupaba Dios, ahora las ejerce el hombre, convirtiéndose en su propio Dios. Las experiencias del racionalismo en un principio fueron muy altas. Después de proclamar la libertad, la igualdad y la fraternidad, se pensaba que la ciencia y el progreso traerían la felicidad a la tierra. El mundo antropocéntrico dejó atrás la sociedad tradicional para construir la ciudad del hombre. Sin embargo, el proyecto del Edén en la tierra descarriló, porque el escenario del mundo actual dista mucho de la sociedad mesiánica prometida. El capitalismo y el racionalismo no trajeron al mundo la prosperidad ni la fraternidad universal, sino una mayor desigualdad que generó una revolución que llevó a la supresión de más de 100 millones de vidas humanas a lo largo del siglo XX.
Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, creíamos que habíamos dejado atrás el comunismo. La sociedad mesiánica parecía al alcance de la mano. Francis Fukuyama pensó que había llegado el fin de la historia con la economía de mercado. Sin embargo, la globalización, que prometió traer la prosperidad al mundo y acabar con la pobreza, resultó ser un engaño que trajo mayor desigualdad que la que existía en tiempos de Luis XVI. Como resultado de este fracaso, el socialismo volvió, pero no con la bandera de la hoz y el martillo, sino con la bandera del arco iris. Los campos de concentración y la revolución proletaria no hubieran convencido a nadie. Ahora de lo que se trata es de llevar la lucha de clases a la familia, anulando al hombre y empoderando a la mujer, destruyendo todo rastro de identidad relacionado con la cultura tradicional, la familia, la patria y la religión. Se trata de formatear la identidad del individuo para edificar la sociedad igualitaria. Lo novedoso de este modelo es que lo mismo aplica para la izquierda que para la democracia republicana. Los principios del liberalismo que antes proclamaban la libertad, igualdad y fraternidad, hoy claman por la libertad, la igualdad y la inclusión. La diferencia es que ahora es a la fuerza. Y no se trata de una propuesta para ser votada. Se trata del proyecto de una élite que acumuló suficiente poder para diseñar y dirigir a la sociedad a través de organizaciones oficiales y extraoficiales como el Club Bilderberg, la ONU, el Banco Mundial, el FMI, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Trilateral Commission, etc. Desde hace más de medio siglo, investigadores como Carol Quigley en los Estados Unidos, Anthony Sutton en Gran Bretaña, Salvador Borrego en México, y ex agentes como John Coleman del MI6 inglés y Daniel Stulin de la KGB soviética, además de la periodista española Cristina Martín Jiménez, entre otros, estuvieron advirtiendo al mundo sobre la influencia internacional de estas élites. De hecho, de tiempo atrás, el revisionismo histórico denunció las actividades de la élite judeo-protestante, frecuentemente Illuminati o masónica, que no nació de la noche a la mañana, pues el poder que adquirió a la sombra ha sido resultado de varios siglos de trabajo. En cuanto a la consolidación de la élite actual, esta no se dio automáticamente con la derrota de las monarquías católicas. Fueron necesarias 2 guerras mundiales para aplastar a la reacción que surgió contra el bolchevismo y el gran capital en Europa. Una vez eliminada toda oposición, el judeo-bolchevismo y el capital judeo-protestante, vencedores de la guerra, compartieron el poder durante la Guerra Fría por unos años, unos esclavizando a las masas, otros lucrando con la guerra, pero compitiendo por la supremacía. Competencia que perdió el modelo esclavista, dejando por un tiempo como amos a los señores del nuevo orden mundial. Imperio globalista hoy en problemas debido a las luchas internas por el poder entre globalistas y nacionalistas, sin mencionar el retorno del socialismo y la confrontación con el bloque chino-ruso ajeno a la élite del establishment. Hasta aquí la lectura del contenido del Imperio de las Sombras. Como comentario final, quisiera decir que por lo que yo he leído aquí, podría parecer que se trata de un ensayo teorético. Bueno, sí es una obra crítica, analítica, teorética también, claro, pero más que nada es un libro de historia. Es un libro de historia que yo recomiendo para neófitos y para los conocedores que les guste enriquecer su conocimiento sobre el tema. Y bueno, por el momento es todo. Sigue.
le damos un fuerte aplauso aquí al escritor Sergio Morales Chávez. Perdón. Y si quieren adquirir alguno de los libros de los exponentes, aquí tenemos todos los libros. Igual, si posteriormente quieren, pueden contactar aquí en Facebook la delegación Guanajuato del Frente Nacionalista de México y les hacemos llegar cualquiera de los libros a sus casas. Y si viven en Guanajuato, San Miguel, pues los podemos ver en persona. Entonces, pues vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas aquí para el escritor Sergio. No sé quién se anime. Perdón. Aquí está. Ok, bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos una pregunta de él. Primeramente, pues quiero agradecerle su presencia en esta parte que es el verdadero corazón geográfico de México. Lo que usted acaba de la presentación que acaba de hacer, bueno, a nosotros que somos estudiosos del revisionismo histórico y que seguimos la corriente nacionalista, bueno, nos confirma muchos de los indicios de investigaciones y vivencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo, desde que más o menos empezamos a ver que las cosas no marchaban tal cual deberían de ser. Y esto no es una luz que viene a confirmar esos preceptos y esas hipótesis que se están convirtiendo en realidad. Yo quería preguntar algo así muy de actualidad. ¿Cómo ve usted la guerra en Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nos confunde que este bloque ganador de la Segunda Guerra Mundial se enfrente en esta contienda absurda, que tal pareciera un interescuadras de un partido de fútbol donde las reservas juegan con los titulares. Pero sí me llama la atención porque no le encuentro una cuadratura, más que bueno, un mundo bipolar partiendo de una misma tendencia del sistema judeo-masónico. No veo una alternativa real de cambio, pero sí veo que es un peligro latente para la paz, para la paz y la existencia de la humanidad. ¿Cómo ve usted en su óptica, verdad? Maestro, ¿cómo ve usted esa guerra? ¿Qué es lo que realmente está aconteciendo? Nos llamó la atención lo que acaba de pasar. Principalmente el general que se rebeló del grupo Wagner, ¿verdad? Que muchos no, ya lo perdonó Putin, ¿no? Lo derribaron la artillería antiaérea o la defensa aérea rusa cuando regresaba de un vuelo interno en Rusia. Entonces, todo esto nos deja ciertas incógnitas de pues no encontrarle bien una definición qué es lo que pasa en Ucrania y esto cómo va a influir actualmente en esta lucha hegemónica en el mundo entero. Gracias. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, esto que usted nos plantea es complejo. Es complejo porque los pioneros del revisionismo histórico nos habían dejado algunos esquemas que nos fueron útiles durante muchas décadas. Yo mencioné en el texto que leí el periodo de la Guerra Fría, en el que había un contexto marcado, claro, una división en dos campos. Esa división se resuelve en el mundo unipolar, cuando cae la Unión Soviética. Las expectativas, tanto de las élites como de los estudiosos de esa temática, eran otras. El supuesto, pues, era la unificación de una república universal. Eso era lo que se esperaba. Lo que no se esperaba era que el imperio tan celosamente construido durante no décadas, sino cientos de años, se iba a fragmentar en 1000 pedazos, y eso es lo que estamos viendo. Por eso es que es difícil la interpretación de la problemática que se está dando en estos tiempos. Todo el esquema que conocíamos está roto y tenemos que tener la habilidad para estudiar lo que está pasando. Ahora, esta situación que se da
de la guerra de Ucrania, pues es lo mismo, es un esquema que sale del esquema tradicional de la Guerra Fría. Resulta que ahora muchas cosas cambiaron, es un mundo difícil de interpretar. El caso, por ejemplo, de Rusia. Rusia fue la enemiga de la civilización en tiempos de la Guerra Fría, fue una amenaza mundial. Pero, ¿y qué está pasando ahora? Ahora resulta que los papeles se invierten, la amenaza mundial no está del lado de China-Rusia, está del lado de las élites. Eso es lo podríamos decir, extraordinario. Las cosas que estamos viendo pues eran impensables hace algunas décadas. Ahora, esta guerra que está ocurriendo, pues por supuesto, nosotros nos enteramos por los medios y sabemos muy bien que, bueno, las guerras, sobre todo a partir desde la Primera Guerra Mundial, son guerras multidimensionales. Esto quiero hacer referencia a que el centro del conflicto no siempre está en el campo de batalla. La guerra mediática es decisiva. Esto lo vimos en la guerra de Vietnam. Y lo que está sucediendo ahorita en el asunto de Ucrania, decía yo, pues sí, nosotros lo que tenemos es la versión que nos dan los medios. Pero esa guerra no es tan sencilla de explicar, no es tan simple como enterarse de la noche a la mañana lo que nos anuncia la prensa, que ya se están dando el agarrón allá en Ucrania, Rusia, así nada más. No, ese asunto tiene una historia, y esa historia viene del año 2016, en la que hubo acuerdos internacionales, los acuerdos de Minsk, acuerdos que fueron violados por parte de Ucrania y de la OTAN. Entonces, de eso la prensa no habla. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, sobre eso se puede hablar largo y tendido. ¿Qué va a pasar? No sé, pero hay un riesgo de una escalada y pues sí, de una guerra mundial, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que puede ocurrir, pero sí sabemos cuáles son los intereses que se están jugando ahí. Sabemos que esa guerra yo la interpreto como un forcejeo, porque el establishment occidental quiso en el mundo unipolar atrapar todo lo que pudiera tomar del mundo para llevarlo al mundo unipolar. Ucrania pues es parte de esa tajada del pastel que las élites se querían llevar y no la quieren dejar sola. Lo han estado trabajando paso a paso, pero de ellos, de sus actividades, no se menciona en la prensa. Nada más, por supuesto, se menciona la agresión del oso ruso, como en 1939 se puso en alerta sobre la amenaza del Tercer Reich. Es similar, es parecido. Antes el agresor era Hitler, ahora el agresor pues es Putin. En ese asunto los escenarios no han cambiado mucho, pero pues sí, hay mucho que comentar sobre esas cuestiones. No sé si más o menos puede dar algo de información al respecto sobre esto. Confirma lo que todos muy bien, excelente la respuesta. Nos comentamos que estamos ante una incógnita. No es posible en este momento tratar de explicar bajo la lógica de lo que tenemos como acaba perfectamente de lógica. Los esquemas después de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento produjo la Guerra Fría, y ahora estamos en una situación que es muy difícilmente podemos nosotros en este momento, con los que tenemos, ver cómo se explica este comportamiento del poblado, incluidos los dos, por el sionismo, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Pedro, ¿querías comentar algo? Gracias. Me voy a atrever a compartir una hipótesis que tengo al respecto. Henry Kissinger, que es un operador de primer nivel, que ha estado con una influencia
muy intensa con todos los presidentes, independientemente del color o la figura del partido que están en Estados Unidos. Acaba de estar con, creo que se llama Xi Jinping, yo soy muy malo para ciertos nombres. Bueno, hace 2 semanas o 3 estuvo, la prensa internacional acusó recibo de lo mismo y de la alegría que le dio al ministro chino comunista recibir a su gran amigo Henry Kissinger. La semana pasada estuvo la judía que fue una de las presidentes del Banco Mundial, también judía igual que Kissinger, y ahí el encuentro reflejó una tensión y reafirmación de conflicto. La Helen, ¿cómo se llama? Helen, la que fue directora de la FED hace 6 u 8 años en Estados Unidos, la Helen, válgame Dios, una chaparrilla. Bueno, desde que empezó la guerra, ¿qué leo yo? ¿Qué lectura le doy al hecho? ¿O qué interpretación? Yo creo que en la élite hay 2 corrientes de visión estratégica en cuanto al dominio ya total y absoluto de la toma del gobierno mundial. Yo creo que China, independientemente de que hace 50 años con Henry Kissinger inició ese ascenso con el recurso tecnológico y de capital de la judería y tuvo un desarrollo económico que nos ha sorprendido a todos. Sin embargo, estos chinos como que no terminan de estar totalmente controlados por la élite. Y la élite, yo creo que entonces ante eso se divide en 2 posiciones. Una posición apresurada, quiere las cosas y los objetivos de los protocolos ya más rápido en cuanto al dominio planetario, y otra que dice, calma, si tenemos 2000 años de paciencia para estar en el lugar donde estamos y ya sometimos al cristianismo, pues a lo que era impensable hace 800 años, ¿cuál es la prisa de querer tumbar a Putin, entrar a Rusia, tener frontera con China terrestre y poderla intimidar en sus propias fronteras y restringir o condicionar el uso de los recursos vastísimos de Rusia en cuanto a energía, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que por un lado tenemos a la corriente, diría yo, de halcones, de acelerados, que quieren apretar el paso, en donde está un Soros que es de un segundo nivel, etcétera, un Biden que es de 3er nivel, etcétera. Y esos, aún así, ¿cómo controlan y tienen influencia con todas las focas de Europa aplaudiendo al Zelensky, incluidos los de Vox, incluida la Meloni, etcétera? Entonces, estos patriotas aparentemente nacionalistas como un Trump, etcétera, pues están divididos. Por un lado, un Trump que es de 3er nivel también y que está sujeto a la élite de los amos del mundo. Él no quería provocar ese conflicto, lo ha dicho muchas veces y lo hizo en su gestión. Y Biden, que obedece más a esa otra vertiente más agresiva, más acelerada, pues era el demócrata pacifista, y sin embargo pues vemos el nivel de agresividad y de riesgo en que ha puesto a toda la comunidad europea, etcétera, todo el mundo. Y entonces, para concretar, ¿qué veo yo? Veo que en la élite, en los dueños, los amos del mundo, hay esa división, sin que sea mortal, de visión estratégica. Unos que dicen, hey, tómala con calma, hemos estado 2000 años esperando, pues podemos esperar algo más
si hay un pueblo que está unido y siempre férreamente con mucho poder, pues son ellos en su pueblo. Entonces, si los chinos son una amenaza a esa hegemonía supremacista de esa élite, yo creo que hay esos dos puntos de vista: quienes pretenden irlos a intimidar, mucho más cercano, y quienes les dicen tranquilízate, vámonos más despacio. Esa es mi versión. Creo que hay una pugna de visión estratégica y se están jugando pues esas dos visiones estratégicas ahorita. Esa es una interpretación muy personal, no es que la haya leído en ningún lado, es una interpretación muy subjetiva, pero no le encuentro ningún otro sentido, y se me hace que no le encuentro otra lógica más que esa. Perdonen que me haya alargado tanto y quería aportar ese pensamiento. Gracias. Sí, gracias Pedro por tu contribución. Pues sí, efectivamente, sobre esa temática se puede especular mucho, y es que lo que estudia el revisionismo histórico pues es una temática que no está abierta en los libros, no hay un manual para eso. Estamos hablando de una élite que tiene un poder exorbitante y que lo manejan a discreción. Entonces los politólogos tienen que hacer conjeturas y calcular cosas, pero no hay, ¿cómo diríamos?, un dictamen seguro sobre esas cosas. Pero lo que tú comentas, sí, es obvio que hay divisiones entre ellos. Fue Daniel Stulin quien estudió mucho el Club Bilderberg y nos habló de esta división que él la clasifica entre globalistas y nacionalistas. Daniel Stulin creo que fue el primer teórico de estos que habló de esta división del establishment entre globalistas y nacionalistas, así los clasifica, o más bien entre petroleros y manufactureros. Es decir, buscan modelos de desarrollo distintos. En fin, ahí se puede hablar de muchas cosas y es un tema que sigue abierto para especulaciones. Yo comento para complementar este comentario de aquí de Sergio. Aquí soy egresado de la Universidad de Guanajuato del Instituto en Derecho, y en nuestra clase de Derecho Internacional con el doctor Holguín, él nos decía que había una pugna en la ONU entre juristas. Nosotros viéndolo técnicamente, sin ideología, porque el abogado es como una computadora o un robot, no piensa por sí mismo. Y los chavos, yo les decía, es que no ven lo peligroso que es el globalismo. Él decía el monismo jurídico o el pluralismo jurídico. Yo les decía, es que no podemos ser pluralistas porque cada pueblo tiene su desarrollo, su raza, su etnia, todo su contexto, que no podemos aplicar las leyes que a alguien en Bruselas se le ocurrió en una oficina a una comunidad en el campo de España. Es lo mismo que quieren hacer, lo mismo. Entonces yo lo que les decía que no, yo era monista, pero por la tendencia de los exponentes de moda, todos eran pluralistas, porque todos quieren un mundo feliz, donde todos somos amigos, donde la historia progresista de los alumnos de derecho de siempre. Pero es cierto, se los digo desde el punto de vista jurídico, existe las dos tendencias en la élite: el monismo de las leyes o el pluralismo. La mayoría de nuestros dirigentes en la Universidad de Guanajuato y aquí en el estado, todos optan por el pluralismo porque todos quieren agarrar dinero de estas ONGs que promueven esta agenda. No es más que eso, o sea, al final de cuentas estamos tan enredados en el consumismo capital que el único valor real es el dinero, y ahí hay gente que, pues como los masones, llegan a hacer cosas degradantes por seguir teniendo dinero. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, y continuamos. Demos otro fuerte aplauso aquí al escritor Sergio.